En este santo primer domingo después de Pentecostés, llamado Domingo de Todos los Santos, celebramos el fruto del Espíritu Santo en la humanidad, es decir, la Iglesia. Así como el sol ilumina la tierra y una parte de ella recibe el calor y la luz que viene del sol, de la misma manera la Iglesia es esa parte visible de la humanidad donde Dios resplandece en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿los cristianos somos dueños de la verdad por eso? No, sino que somos sus esclavos, somos sus servidores en el mejor de los casos. Pues la verdad no es una cosa, sino es alguien. Y eso no lo sabemos por el esfuerzo de nuestra mente ni por nuestras capacidades, sino porque Dios lo ha revelado, se ha revelado así, y nos lo ha revelado en la fe que nos ha dado por medio de la Iglesia. De manera que no nace en nosotros esta fe por un mero deseo o por una mera capacidad, sino por cooperar con la acción divina, iniciativa de toda salvación. Y ahí surge el maravilloso misterio del libre albedrío, de la libertad. Una palabra que está tan mancillada como incomprendida, mal utilizada, como tergiversada, y que inclusive, si bien en la doctrina cristiana está bien especificado qué significa esa palabra en su sentido pleno, inclusive hasta dentro de la Iglesia podemos encontrarnos con una mala comprensión de qué es la libertad. El libre albedrío no es puramente una capacidad para elegir entre el bien o el mal, creado por Dios de esta manera, así, sino una capacidad de elegir entre un bien y otro bien de mayor altura. La libertad nos habilita para elegir el bien y la elección del mal es una privación de la libertad. De la misma manera que recibimos el don de la vida y es contrario a ese don, el quitarnos la vida, de la misma manera es contrario a la libertad el hacer el mal. El hacer el bien es el fin de la libertad. Es decir, ella nos capacita para somos aquellos, somos personas a imagen de Dios, recibimos su semejanza en la vida de la gracia y así como la voluntad, el fin de la voluntad es hacer el bien, no podemos hacerlo humanamente, personalmente, sino es por medio del libre albedrío. Y para eso necesitamos del intelecto, cuya finalidad es la verdad. De manera que si no conocemos en qué consiste el bien, en qué consiste la verdad, tampoco podemos realizar el bien. Y no podemos someter a nuestro antojo las cosas y llamarlas como nos parece, porque es como si confundiéramos el fuego con una pared pintada de rojo o confundiéramos al revés, confundiéramos los elementos y creyéramos que las cosas son lo que nos parecen. Y ese error, que puede ser a veces motivo de discusión en nuestros días, en que tantas doctrinas perniciosas y vicios de la mente se expanden y se los fomenta para esclavizar a la gente en nombre de una falsa libertad desprovista de su finalidad hacia el bien y con una noticia equivocada sobre en qué consiste la verdad, inclusive negando que exista, nos encontramos en que aquel que hoy quiera realizar lo que Dios le traza en su camino y le propone para su bien, requiere de una gran valentía, de un gran discernimiento y de volver a la cuestión fundamental, si elegimos a Dios por encima de todas las cosas o vamos a amarnos a nosotros y nuestra comodidad por encima de todo lo demás. Como dice San Agustín en La Ciudad de Dios, desde el comienzo de la humanidad hay dos sociedades, hay dos ciudades, aquella conformada por todos los hombres que aman a Dios más que a sí mismos y por aquella que se aman más a sí mismos que a Dios. No basta con decir
tengo fe o creo en Dios. Si no pongo a Dios por encima, entonces el resto de las cosas pierde su sentido, porque necesariamente una de ellas es transformada en Dios. Y así como una pared pintada de rojo no da calor, ni cocina, ni luz, de la misma manera una criatura no puede proveer lo que da Dios, que es la vida y la salvación. Y esa idolatría es vehículo de muerte para nosotros. Amamos la salud por encima de la salvación, amamos los placeres por encima del bien que tenemos que realizar, amamos todo aquello a lo cual le damos el corazón. Ahí está nuestro tesoro. Y si ese tesoro está preñado de muerte, entonces nos lleva a la muerte. ¿Cómo acusar a Dios, emborrachado por la propia soberbia, del mal que se comete dándole la espalda? ¿Cómo podemos no darnos cuenta, aunque sea con el corazón dolorido, que aquellos que gozan en la presencia de los santos, si yo no los conozco, es porque no quiero? Si yo no meto la mano en el costado de Cristo, es porque no quiero, porque el Señor se deja encontrar. Nadie está más lejos de la salvación que nadie, pues Dios a todos da oportunidad y mueve en su interior para buscarlo y para recibirlo. Y podemos decir, pero ¿cuánta gente es de otra religión? El Señor sabe lo que siembra en cada uno. Y esto no significa que es indiferente la religión o la filosofía que uno practique, crea o piense, sino que el Señor está por encima, muy por encima de nuestras determinaciones. Él ha trazado un curso en la historia y ha dispuesto algo para cada uno. Si nosotros hemos recibido la fe cristiana y afirmamos que la Iglesia Católica tiene la plenitud de esa manifestación de Dios, no es porque la poseamos o porque nos podamos pavonear de eso, ni enorgullecer, sino que tenemos una grave obligación delante de Dios, y es al menos responder como hijos pródigos, como hijos que volvemos a sus brazos, como muchos de aquellos que hoy celebramos como santos, que están reinando con el Señor, recibieron la recompensa de ese amor con que pusieron a Dios por encima de todo. No porque jamás se equivocaron, no porque jamás tropezaron, no porque no era el bien solamente una capacidad de ellos, sino porque es más, nada podemos de hacer de bueno, sino es Dios el que nos auxilia, nos ayuda y nos ilumina. Amar está relacionado a la libertad. Y el amor podemos hablar de dos clases de amor en términos generales, lo que se llama amor de benevolencia y el amor de concupiscencia. Amor de benevolencia es hacer el bien a otro, es la procura del bien del otro. Eso se lo llamamos amor verdadero. El amor de concupiscencia es el amor de la posesión. Yo quiero esto que tengo, porque es mío. Pero eso no es un amor que trae la salvación. Imaginémonos si cuando nuestro amor por el prójimo es un amor de concupiscencia. Buscamos poseerlo, instrumentarlo y gozar de él de acuerdo a nuestras ideas. ¿Qué clase de libertad tenemos? Si cuando nosotros le llamamos hoy libertad a dejarnos arrastrar por la pasión que predomina en nuestro corazón. ¿Cuántas veces llamamos sinceridad a la inconsideración hacia los demás? Porque decimos yo soy sincero y digo lo que me viene. ¿Eso es sinceridad? ¿Es ser fiel a la verdad? ¿O es actuar totalmente contrario al bienestar de las demás personas? Por eso, queridos hermanos, somos hoy llamados a celebrar a los santos que reinan con Cristo, aquellos en los cuales Dios triunfó, realizó plenamente el destino de la humanidad. Y ya que los cristianos somos el nuevo Israel, por eso los 12 apóstoles juzgarán en el día final a las 12 tribus. Y ese nuevo Israel significa Dios prevalece, Dios vence. En cada uno de nosotros ha de cumplirse esto que ha venido a hacer el Mesías, nuestro Señor, que es a prevalecer sobre nosotros, para que lleguemos a la plenitud. Como decía San Juan Bautista cuando lo vio a Jesús, es bueno que Él crezca y que yo disminuya. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Por esto los animo y los
amonesto a que comencemos a abrir el corazón a Cristo y tengamos una relación personal y eclesial con el Señor. Pues no basta con encerrarnos a hablar con Él, ni tampoco basta con estar con los hermanos, sino que hemos de crecer en la plenitud del amor de Dios, en la medida de su sabiduría, viviendo la libertad de los hijos de Dios para gozar y reinar en su reino. No es un lindo cuentito. El que quiera tiene la iglesia para meter la mano en el costado de Cristo y comprobar que el Señor prevalece, es Rey. Amén. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que nos dispensa todo de parte del sumo sacerdote nuestro que reina en el cielo, nos alcance la gracia de la perseverancia y de la fidelidad. Amén.